Es muy común escuchar etiquetas para cada generación. Hay quienes las rechazan y hay quienes las aceptan. Pero lo que no podemos evitar es darnos cuenta de las grandes diferencias entre una generación y otra. ¿Es acaso solo una manera en la que las generaciones anteriores etiquetan a la juventud o es en efecto la consecuencia de lo que vivieron las personas y el entorno en el que crecieron? Para responder esta y muchas preguntas más, tengo conmigo a Edwin Carcaño Guerra, experto generacional de México y América Latina. Tiene más de 19 años de experiencia y se ha dedicado a investigar las generaciones que actualmente conviven en el mercado latinoamericano. Edwin ha escrito 8 libros, aparece como comentarista en Televisa Monterrey, Canal 28 y Telesur, escribe en varios periódicos y portales, aparece en programas de radio y es conductor del podcast Mundo Generacional, en donde habla acerca de las distintas generaciones que conforman la sociedad. Así que estamos muy contentos de tenerte hoy, Edwin. La verdad es que tengo el gusto de conocerte y pues habíamos estado hablando de tener esta plática y hoy pues se hace realidad. Así que muchas gracias. Fernando, gracias por la invitación. Es verdaderamente un placer y le mando un fuerte saludo también a toda tu audiencia. Muy agradecido por brindarme este espacio para platicar con todos ustedes sobre mi tema favorito, que son las generaciones. Así es, Edwin. Y que tengo que decir que también un tema en el donde hay muchas maneras que ya tenemos de expresarnos, a lo mejor hay muy coloquiales y que están llenas de mala información. Entonces, pues hoy Suele seguro suceder. nos vas a dar una barrida y una trapeada, como dicen por ahí, con lo que es real, pero pues de verdad que yo invito a todos a que le pongamos muchísima atención a todo lo que nos diga Edwin, pues es con conocimiento de causa, no es porque leyó un periodicazo, una nota en alguna revista o algo, sino es información, pues ahora sí que con mucho conocimiento. Y creo que nos va a ayudar también a reventar burbujas, ¿no? Que podemos tener nosotros. Y de entrada me gustaría partir, Edwin, de qué es una generación, ¿no? Empezando por ahí. Esa es la mejor pregunta de todas. Una generación es un grupo de individuos que nace en un lapso de tiempo entre 17 y 30 años. Cada uno de estos grupos nace durante una de las 4 etapas de un ciclo histórico. O sea que en un ciclo histórico hay 4 etapas y cada etapa produce una generación. Un ciclo histórico viene durando entre 80 y 120 años. Una etapa entre 17 y 30 años. Son 4. Primero va un surgimiento institucional, que es la primavera, que es cuando la gente se da a las instituciones. Es una etapa de máxima institucionalidad, mínima institucionalidad. Después viene el despertar individual, en el cual los individuos reclaman una posición frente a las instituciones y la individualidad vuelve a cobrar importancia. ¿Por qué? Porque en este punto la institucionalidad toca el máximo, la gente siente que muchos de sus problemas no se están resolviendo por esa vía y por lo tanto regresan a la individualidad. Este choque produce la tercera etapa. Esta tercera etapa es la decadencia social, que es que las instituciones empiezan a dejar de funcionar. Hay una sensación de que la comunidad está fracasando, pero el individuo está triunfando. Se pone de moda todo lo que sea individualismo, libre comercio, emprendimiento, y todas esas cosas pues son precisamente cosas de la decadencia social, de un crecimiento individual. La gente se preocupa más por su carrera personal, su currículum, y no por no por, digamos, por la organización en la que está. Y finalmente ocurre una crisis estructural. En esta crisis estructural, el viejo orden se derrumba por completo. Son tiempos muy violentos, con muchos huecos de poder, en los que la sociedad sufre mucho producto de esta falta de instituciones y se alcanza el máximo individual. Entonces, consecuentemente, la gente desprecia el individualismo y empieza otra vez a vivir en comunidad y en instituciones. Por eso se llama un ciclo histórico. Esto viene sucediendo desde hace 5,000 años, desde que nació la civilización humana. Y aquí hay otro tema importante. Por ejemplo, en el Imperio Otomano está este patrón. El primer estudio generacional del Imperio Otomano lo hice yo, está en mi blog. Pueden entrar a consultarlo. Primero todo el mundo se dio a las instituciones, después reclamaron individualidad,
después obtuvieron su individualidad y finalmente ocurrió una crisis estructural que puso en peligro a todo el imperio, pero ganó quien tenía que ganar y por eso el imperio continuó. Pasa en el imperio romano todo el tiempo. La caída de la república, por ejemplo, el nacimiento del imperio con Octavio Augusto, que es un despertar individual, perdón, que es un surgimiento institucional. Después viene esta decadencia social a partir de la derrota de Varo en Germania, cuando se pierden 25 legiones y Octavio Augusto se deprime y tiene muchos problemas, finalmente muere pues derrotado. Pasa en Estados Unidos, en 1776, el viejo orden de la colonia se derrumba por completo. Y en México igual pasa muy seguido, cada 100 años. Por ejemplo, ahorita tenemos una crisis institucional espantosa. No hay instituciones. El crimen organizado es quien verdaderamente manda en México. Esto es producto de que pues, no haya instituciones, ¿no? Son individuos. Por otro lado, hace 100 años hubo una guerra civil para llenar el vacío de poder que había dejado don Porfirio Díaz. Hace 200 años hubo otra crisis estructural porque el imperio español entró en una crisis estructural, se partió con la guerra de sucesión española, que todo el mundo entró en una guerra mundial, que llegó a todos los rincones del planeta, y fue una guerra entre austriacos, ingleses, contra franceses, para ver quién se quedaba con la corona del imperio más importante del mundo, ¿no? Que era el imperio español. Al final ganó Francia, ganaron los Borbones, por eso hoy el rey Felipe VI es Felipe VI de Borbón. Antes eran austriacos, era la rama de los Habsburgo. Hace 400 años tuvimos otra crisis estructural, que fue la crisis de la Armada Invencible, que fue una guerra brutal y con todo entre Inglaterra y España. Y hace 500 años tuvimos otra crisis estructural cuando se derrumban las estructuras árabes en la península ibérica, se reconquista Granada, se unen Fernando de Aragón y la Isabel, y consecuentemente nace España. Entonces vemos que en estas crisis estructurales el mundo se derrumba, pero ese es el invierno, es necesario que eso ocurra para que pueda volver a haber una primavera. Y justo es bien interesante lo que comentas porque no es un tema reciente. Normalmente cuando hablamos de generaciones abordamos a lo mejor los últimos cortes que no sabemos, ¿no? Hablamos de 2, de 3, pero me encanta cómo lo planteas porque es algo que se repite en la historia y estamos hablando de cientos de años, no estamos hablando de los últimos 5, los últimos 100, No. Es algo histórico, ¿no? Entonces... De hecho, en el estudio que yo hice, que el único estudio que se ha hecho en México, yo tengo pues alrededor de 12 generaciones en México nada más. Wow. Siendo que la primera generación de mexicanos que no nació en México, en el México independiente, es la generación que le conocida como la generación ilustrada. Nace entre 1697 y 1718. Son los niños sobreprotegidos de la Guerra de Sucesión Española. Y ahí nos vamos, después va la generación de los alquimistas, que nació entre 1719 y 1748. Después va la generación insurgente, que nació entre 1749 y 1775. Después va la generación abúlica, que nació entre 1776 y 1802. Después va la generación de la Reforma, que nació entre 1803 y 1824. Después va la generación de los mentores, que nacen entre 1825 y 1852. Después va la generación de los caudillos, que nacen entre 1853 y 1883.
Después va la generación institucional, que nace entre 1884 y 1910. Después va la generación silenciosa, que nace entre 1911 y 1938. Después va la generación baby boomer, que nació entre 1939 y 1959. Después va la generación X, que somos los nacidos entre 1960 y 1982. Después va la generación millennial, que son los nacidos entre 1983 y 2005. Y finalmente la generación contemplativa, que son los niños que empezaron a nacer en el 2006 y van a estar naciendo como hasta el 2028, 2029 o 2030 más o menos. Esas son las generaciones de México. Y me encanta porque de hecho habrá quien nos está escuchando y que dice, oye, pero faltaron algunas y hay un tema que yo me topé en uno de tus artículos y me pareció completamente así disruptivo, ¿no? Que hablaba de que hay incluso una generación a la que le hacemos referencia hoy que realmente no es una generación, que es este tema de la generación Z. Me corrige si me equivoco porque no soy el experto Sí, en sí, el sí. tema, pero que No. normalmente hablamos de los Zetas y los Zetas y me Bueno, no sorprendió nada mucho más de no los verlo, Zetas, sí, también de los Centennials, también. también de los Exennials, también hablamos de los Centellas, de los Alfas, y me encanta, te voy a decir por qué, porque yo así diferencio a alguien que sabe de alguien que no sabe. El que sabe generaciones, sabe que la teoría generacional dice que una generación brilla con luz propia y no puede tener un nombre derivativo. O sea que la generación millennial no se puede llamar generación Y. La generación X no se puede llamar generación baby buster. Y la generación contemplativa no se puede llamar generación Z. ¿Cómo? O sea, X, Y, Z. Es un insulto a una generación. Y cuando sale alguien que dice que una generación dura 2 años o 3, como el Exennial, pues es que definitivamente no tiene idea. Que justo es algo bien interesante porque lo platicábamos antes de este capítulo, ¿no? Porque incluso recuerdo yo hice una serie de capítulos sobre el tema de generaciones. La verdad que, como dices, guiado mucho por lo que veo uno en artículos, pues en videos, en esto, en el otro, en memes, como bien decías tú ahorita, ¿no? O sea, que están estas etiquetas fuertísimas. Y curioso porque me encantó esa plática honesta que tuviste conmigo donde me decías, es que no es por ahí, o sea, lo que estás No. abordando tú no es lo que está, digamos que englobando una generación. Y me gustaría, aprovechando que la mayor parte de mi audiencia cae dentro de esta categoría de millennial, creo que es algo que ha sido muy debatido, ¿no? Ha habido videos que se han hecho virales ahí del tema de Simon Sinek y de algunas otras personalidades que han hecho mucho revuelo porque, y a lo mejor ahí lo estoy diciendo desde mi perspectiva, pero es algo que se ha recibido como con mucho rechazo, como es esta generación que viene, digámoslo así, descompuesta. Al menos mi experiencia en el trabajo ha sido sentir este rechazo de, pues tú vienes con esta etiqueta, o sea, tú caes en esta cajita que se llama millennial y por ende pues hay muchas etiquetas que están pegadas ahí, que la mayoría son de una connotación bastante negativa y que incluso cierran puertas, cierran conversaciones y que la verdad que ponen muchos retos sobre la mesa y me encantaría que nos dijeras tú, Edwin, con este conocimiento que tienes, ¿qué es lo que realmente define a esta generación millennial? Y luego ya profundizar en otras preguntitas que tengo por acá. Claro, mira, yo he trabajado con millennials para una vez con motivo de una campaña política, hicimos un estudio para ver cómo podíamos mejorar el ambiente laboral. Y aquí viene el tema, ya se lo he dicho a muchos empresarios boomers y X. Los millennials vieron a sus papás, a sus abuelos y a sus tíos trabajar, 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 trabajar y trabajar. Los vieron levantarse a las 6 de la mañana para estar en la oficina a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche. Los millennials dicen, es que mis papás se tatuaron el nombre de la empresa no en el pecho, no, en el corazón mismo. Y cuando llegó el 95, el 2001, el 2008, el 2016 y el 2020, los corrieron.
Entonces los millennials dicen, ¿qué caso tiene que yo me dé a la empresa como ellos se dieron si al final me van a correr? Por ejemplo, para un X ponerse la camiseta es quedarse a trabajar horas extras y no cobrar. Ojo, y eso nunca nadie, desde la perspectiva millennial, eres un bruto, porque le estás regalando horas de trabajo a la empresa que la empresa jamás te va a agradecer y al primer recorte te echa para afuera. Entonces los millennials por eso no tienen intención de ponerse la camiseta. No, o sea, un millennial quiere llegar a la hora que hay que llegar y salir a la hora que hay que salir, porque el millennial quiere una vida propia, quiere pasar tiempo con Firulais, ¿ok? Porque como ya no va a tener hijos, pues ahora está con Firulais. Y hay que sacar a Firulais al parque para que no se estrese. Y luego hay que ir por un ventilate con grajeas y crema a Starbucks para sentirse bien y sentir que estoy mereciéndome lo que hice. Y ojo, está bien. Ese es mi tema, está bien. Es problema del empleador diseñar los procesos adecuados. ¿Para qué? Logres la máxima productividad posible en las horas que corresponden al trabajo. Ese lema baby boomer de que al hombre se le mide en el trabajo y en la oficina, un millennial te va a decir, ¿qué? Jamás en la vida, nunca. ¿Qué te pasa? Participé una vez en un estudio de ambiente laboral y los directores eran boomers. Y bueno, terminé diciéndoles, ¿saben qué, señores? Ya no me paguen. Así les dije, porque yo estoy del lado de los millennials. ¿Cómo es eso posible? Porque el baby boomer sextagenario me decía, aquí se trabaja el sábado, porque con el trabajo se hace una persona. Vamos a ver qué dice el estudio de ambiente laboral. Y no uno, se pusieron de acuerdo y pusieron, trabajar el sábado es terrorismo. Wow. No querían. ¿Y sabes qué hacían? No llegaban el sábado a trabajar. Decían, ¿por qué? Si ya cumplí mis 40 horas entre lunes y viernes. El sábado nada más vengo a calentar la banca. Con el tiempo me pagaron y se dejó de trabajar los sábados. ¿Y qué crees? ¿Bajó la facturación por eso? No. ¿Bajó la productividad por eso? No. Porque era simple y pura hora nalga. Totalmente. Y es bien No interesante servía lo que para nada. comentas, Edu, porque muchas veces, y ese es un punto bien curioso que nos decían, al menos en la empresa en la que trabajo, ¿no? De que hoy tenían, pues, al menos las 3, 4 generaciones físicamente en la empresa, porque es una empresa que tiene personas de más de 45 años laborando ahí, de diferentes edades, y personas que van saliendo de la carrera. Entonces, lo que nos decían es, hay al menos 4, ¿no? Que están coexistiendo en este ambiente, pero si tú te pones a ver, pues naturalmente van en el orden de la jerarquía, ¿no? Entonces, ahora con todo el tema de pandemia, que nos teníamos que sentar a tomar decisiones sobre modelos de trabajo, sobre qué hacer y qué no hacer, sobre todo este tipo de cosas, por ahí yo recuerdo mucho en una sesión que yo les decía, es que el problema es que estamos tomando la decisión desde una perspectiva única, ¿no? Desde una generación única, asumiendo que esa mejora o lo que esa generación considera que es mejor aplica para todos, ¿no? Baja prorrateado, y no es así. O sea, yo les decía, porque cosas que aquí estamos mencionando que añoramos, ¿no? El tema del contacto físico, el estar en la oficina presencial y todo eso, pues perdón, pero en mi equipo, que es pues mucho más joven y la mayoría están pues recién salidos de la carrera, 1 o 2 años, máximo 3, pues dicen, para mí eso no me interesa, ¿no? O sea, preferiría yo otras alternativas. Entonces, lo que comentas ahorita es bien interesante porque normalmente tienes a la mesa directiva, ¿no? A los que toman las decisiones que pudieran ser de alguna generación en particular, pero tomando decisiones para toda una compañía donde pues realmente hay distintas generaciones, distintos intereses y que no hay una que baje parejo para todos, ¿no? Incluso si lo ves en nivel de población, hoy, y me corriges, Edwin, la mayoría de la población de las empresas termina siendo millennial, pero las decisiones todavía no las están tomando en esencia puros millennials, ¿no? A lo Claro, mejor sí. mira, hay un tema y me pasa todo el tiempo.
Me llaman para una conferencia y me dicen, queremos aprender de los millennials, que ya ves que son muchos y todo, y dominan el mundo. Les digo, a ver, no. Los millennials no dominan el mundo, no están listos para dominar el mundo, les falta un chorro por aprender, y la generación que domina al mundo es la generación baby boomer. Andrés Manuel López Obrador, Trump, Hillary, Bolsonaro, Duterte, Putin, Merkel y todos los líderes del mundo son baby boomers. O sea, el baby boomer no ha resuelto su conflicto personal y siguen llevando sus conflictos a todo el mundo, para bien o para mal, ¿verdad? Sí. Porque el teórico es neutral. Yo no digo que esté bien o que está mal, yo digo que está sucediendo. Entonces, los X estamos en una posición económica muy fuerte, eso sí. Las decisiones hoy económicas son X, las políticas son boomers, y podemos decir que el millennial todavía no le ha terminado de llegar su hora. Están en la juventud todavía, ¿okay? Pero eventualmente les va a tocar un surgimiento institucional en el que van a encontrarse, es el reto con es el encuentro con el destino, es muy poderoso y puede significar muchas cosas, muy buenas para México o muy malas. Y eso va a depender de qué también los millennials se adapten. Claro, y tomando el punto que mencionabas ahorita, Edwin, que decías, los millennials les falta todavía mucho por aprender. ¿Qué son esas, digámoslo así, carencias principales, ¿no? Porque sé que puede haber muchas, pero ¿qué es eso que más falta aprender y que deberíamos de priorizar, digámoslo así, antes de que llegue este momento en el que naturalmente empecemos a darle la vuelta y ahora empecemos a coexistir en esta toma de decisiones? Se llama experiencia y hay cosas que solo la edad te da. No puedes ser un experto creciendo adolescentes si no tienes hijos adolescentes. No puedes ver a las otras generaciones con ojos de sabiduría, de ya recorrí ese camino, si no tienes por lo menos 42 años. Ese es el tema. No Totalmente. Es así de fácil. O sea, la vida no es ya me gradué, ya lo sé todo. O como decía mi maestro de psicología, ya me baño solo, ya sé todo sobre sexo. No es así. Totalmente. Y hay mucha soberbia siempre en la juventud porque hay mucha energía y la confunden la energía con sabiduría. Pero no es así. Sí, las sociedades funcionan cuando los sabios viejos piensan y los jóvenes actúan en consecuencia de. Entonces, eso también es importante. Hay generaciones que son obedientes y hay generaciones que son desobedientes. Eso es muy importante. Y justo, o sea, ese es un punto bien importante porque naturalmente como juventud puedes pensar, pues es que ahora a mí me toca corregir, me toca hacer y todo, pero muchas veces lo que no volteamos a ver es esta experiencia que ya está en generaciones previas, ¿no? Y exactamente. Es este querer sentirnos superhéroes y decir, pues es que yo ya lo sé hacer diferente, yo lo sé hacer mejor, incluso minimizar los esfuerzos de los que vinieron antes, que al final pues estamos sentados sobre lo que estamos sentados, que fue construido por generaciones previas, claro. Que eso es algo que muchas veces no entendemos. Incluso mi papá me comentaba y decía, es que a ver, dice, a veces que entrábamos en este debate, ¿no? De qué es que tú y qué es que ahora las cosas ya son diferentes y todo, y él decía, yo solo quiero saber cómo le van a hacer en un futuro, dice, porque ustedes crecieron con soluciones tecnológicas que fueron programadas por nosotros, ¿no? Que fueron diseñadas por nosotros y ustedes hoy las usan y las explotan, ¿no? Pero no necesariamente todos tienen este mismo conocimiento de programación, de esto, del otro. Te dice, tú hoy das por sentado que existe un aparato y que este aparato funciona. Dice, pero muchos no están preocupados en cómo le vamos a hacer para diseñar el próximo aparato, ¿no? Entonces era la perspectiva que él me compartía y la verdad es que yo sí siento muchísima esa apertura a decir, pues todo en lo que hoy estamos usando y lo que usamos para hacer nuestros podcasts y softwares y esto y el otro, son cosas que se vienen construyendo desde años atrás, que no nacieron, explotaron y están ahí afuera porque somos bien fregones de esta generación y lo sacamos, ¿no? Como teórico generacional, he aprendido mucho. He aprendido cosas estudiando las generaciones
que ojalá alguien me hubiera enseñado cuando yo estaba en mis 20, si no en mis 40. O sea, siento que el camino lo recorrí y llegué a cosas maravillosas y digo, chin, ¿cómo no lo supe en los 20? Uno de estos temas que me queda clarísimo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es muy soberbio pensar que estamos viviendo una época de avances tecnológicos nunca antes vistos, porque no es verdad. Cuando nació la imprenta de Gutenberg, wow, muchas cosas que se han inventado en el pasado superan muchísimo a lo que estamos viviendo ahorita. Piensa en un presidente de Estados Unidos como Richard Nixon o como Lyndon B. Johnson, que nacieron en el siglo pasado o a principios del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, granjas en las que no había luz eléctrica. 50 años después, estaban volando en aviones a 900 kilómetros por hora por todo el mundo. Eso es un avance tecnológico. Clasificación del siglo XX de los avances del siglo XIX, porque hay algo igual, muy importante, para irnos quitando la soberbia tecnológica. Todos los avances tecnológicos con los que vivimos hoy nacieron en el siglo XIX. No se ha creado nada nuevo desde el siglo XIX. Todas las bases de lo que estamos viviendo ahorita son de hace 200 años. Y empezó con la Revolución Industrial y el Tratado de Viena. Oye, pero está muy viejo, ¿no? Está muy actual. La comida enlatada, los viajes, la estructura corporativa, que es un matrimonio entre el ejército y el emprendimiento. Por eso se usa traje. El traje es militar, pero la versión civil, que es el corporativo, que viene su nombre de la corporación, es el ejército. El internet, no, a ver, espérate. El primer barco que funcionó wireless de la historia se llama el RMS Titanic. No necesitaba cables y toda la información llegaba por radio, se imprimía y todo el mundo podía saber lo que quisiera de lo que estaba pasando en el mundo. 1912, ya pasaron más de 100 años. Ese fue el siglo XIX. Ahora, ¿qué hizo el siglo XX? Masificó lo que se invirtió en el siglo XIX. ¿Y qué se está haciendo en el siglo XXI? Se está democratizando la tecnología. Porque en 1912 nada más era de los ricos que podían pagar el Titanic. Hoy todos pueden opinar por Twitter y volverse virales. Ya no hay un monopolio de comunicación. El siglo XX es una democratización tecnológica. Tesla, Apple, Facebook, Twitter, Zoom, Spotify, todos estos unicornios están cambiando la manera de vivir, ¿eh? Porque también está llegando el algoritmo, el pixel, el funnel, la automatización, la atención a clientes sin necesidad de operador telefónico o de computadora, los chats automáticos. Entonces esto está creando un nuevo orden. Sí, pero esta tecnología es del siglo XIX, incluyendo el Internet. O sea, no porque la World Wide Web se creó a finales de los 80s, principios de los 90s, pero no a eso me refiero. Me refiero a la tecnología de comunicación inalámbrica, que incluye Internet. Claro. Pues, ¿qué es lo que necesita este siglo XXI? Que probablemente veamos en la segunda mitad una nueva revolución, una ya asentada, una cuarta revolución industrial que nos lleve ahora sí a una automatización en la cual la mano de obra cambie drásticamente, la gente ya no tenga que estar literalmente empujando el arado con la vaca, sino ahora sí que un tractor que no necesita chofer, así como los coches
los Ubers que ya hay y los Didis que no necesitan chofer, que haga la cosecha el tractor solito y listo. Se procesa, se agarran los granos, se echan. Bueno, y la nanotecnología. Ahí está el tema. La producción de materias primas en el mundo ya no va a ser a partir de la explotación de los recursos naturales, sino a partir de utilizar moléculas de carbono. O sea, las máquinas van a procesar las moléculas de carbono y las van a convertir en madera, en cemento, en sal, en harina y en N cantidad de cosas. Esto va a ser para el año 2070 aproximadamente. Toda la producción. Por eso se está esperando que las nuevas potencias energéticas como México, con lo eólico, con lo solar, hay que aprovechar eso, por cierto, el agua potable. Se los digo siempre que voy a Tabasco. Hagan acueductos para todo el país y cóbrenles por metro cuadrado y van a ser el país, el estado más rico de todo el país. Claro, se los digo siempre que voy. Entonces, pero bueno, ese es el tema con el estudio de las generaciones. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay que saber que venimos, pero ojo, porque también como hay grandes periodos de avances tecnológicos, también hay grandes periodos de retroceso tecnológico. ¿Ok? Hay muchas generaciones que rechazan la tecnología, como los baby boomers. Oye, pero Bill Gates, boomer, sí, claro, pero la generación nunca adoptó la tecnología. Los que adaptamos la tecnología y la llevamos al corporativo somos los X. Los que llevaron esa tecnología de la oficina a todos los rincones de la tierra fueron los millennials. Los boomers entendieron una cosa tecnológica, me queda muy claro. Los boomers entendieron que la tecnología había que volverla personal, porque son individualistas y manifestaron su individualidad en traer la tecnología de esa forma. Los X, que somos pragmáticos, volvimos la tecnología divertida. Atari, Intellivision, Nintendo, Sega, PlayStation. Y los millennials, que son muy cívicos, de la tecnología hicieron algo social. Por eso, boom, de las redes sociales. Totalmente. Pero de verdad que Edwin, me encanta y digo, sé que podemos, este tema da para horas y horas y horas, sí, lo sé. Pero me encanta y me quedo yo con varios aprendizajes. De entrada, algo que es clave y que me encantaría que se quedaran todas las personas que nos escucharon es el cómo, me quedo con tu frase de no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, cómo estamos al final interconectados y que creo que es haciendo sinergia entre generaciones es como puedes potencializar muchísimas cosas. No partir de borrones y cuentas nuevas, sino creo que hemos ido construyendo uno arriba del otro y pues hoy es como dices, cada quien ha tenido ese propósito, hoy estamos aquí, lo que sigue es poder automatizar, digitalizar las cosas para que sea todavía más automáticas las cosas y bueno, cada uno tendremos nuestros retos y yo particularmente te quería agradecer, Edwin, porque nos has podido explicar temas bastante complejos que normalmente no te encuentras allá afuera y yo sé que cualquiera puede buscar en Google y pueden buscar generaciones y le van a salir millones de artículos, pero al menos desde la perspectiva en la que nos lo estás explicando tú hoy, como nos dices, con más de 19 años dedicado al estudio de este tema, son perspectivas muy diferentes. No son perspectivas de choque, como dices, de que esto está mal o esto está bien, sino simplemente es lo que está sucediendo y cómo lo entendemos. Y desde ahí, de verdad que a mí me ha dejado una perspectiva bien diferente. Entonces, agradecerte mucho y pues bueno, por ahí estaremos compartiendo en redes sociales cuáles son tus cuentas para que te puedan seguir, para que puedan conectar contigo y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias.